Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy seguimos con la unidad de la organización en el ser humano y vamos a seguir hablando de sus niveles de organización. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Dijimos en el vídeo anterior que vamos a dividir en total en 6 niveles de organización, desde el nivel atómico hasta el nivel del organismo, y hoy en concreto nos vamos a centrar en el nivel celular, es decir, en las células y en concreto en las células humanas, porque estamos hablando del cuerpo humano y del ser humano. La célula es la unidad tanto estructural, es decir, de la base de la estructura, como funcional, es decir, es la primera que tiene funciones ya propias de un ser vivo, de los seres vivos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que una célula ya de por sí puede ser un organismo unicelular, como puede ser el caso de algunas bacterias o de algunos protozoos, y esta célula ya tiene capacidad de hacer las 3 grandes funciones vitales de los seres vivos, que os recuerdo que son nutrición, relación y reproducción. Como avanzaba, hay organismos unicelulares y organismos pluricelulares. Y dentro de esos organismos unicelulares, porque los pluricelulares lo son todos, podemos hablar de procariotas y eucariotas. Ese prefijo pro nos viene nos empieza a dar la intuición de que son células como protocélulas, son células muy sencillas, y esas células no tienen núcleo, el ADN está por ahí, aunque suele estar inmerso en el citoplasma con el resto de orgánulos, y es cierto que estas células tampoco tienen orgánulos como los que vamos a ver en este vídeo. Son unos orgánulos mucho más sencillos y no tienen grandes funciones, ¿de acuerdo? En cambio, en la célula eucariota tenemos un núcleo, ¿vale?, que contiene todo el ADN y algunos ARNs que van a realizar diferentes funciones en la expresión de los genes, y alrededor del núcleo, en el citoplasma, hay muchísimos orgánulos que realizan muchísimas funciones vitales para la célula. Pero cualquier tipo de estas dos células unicelulares, si fuera un organismo, ya tendría todas las funciones que decimos. Y luego ya los pluricelulares, pues obviamente son conjuntos de células que también vamos a ver, porque los humanos somos obviamente pluricelulares. Y ya dentro de las células eucariotas podemos hablar de células animales o de tipo animal y células vegetales o de tipo vegetal, que tienen algunos orgánulos y algunas funciones y algunas estructuras diferentes. Pero hoy en este vídeo, como nosotros somos humanos y estamos hablando de los niveles de organización del ser humano, nos vamos a centrar exclusivamente en las células animales. ¿Cómo es la estructura de una célula? Porque a veces tenemos unas ideas difusas, pero vamos a darle aquí un poco de orden. La célula animal, así genérica, suele tener una forma más o menos esférica, no es una bola perfecta, ¿vale? Puede estar más o menos achatada y está rodeada toda de la membrana celular o membrana plasmática, que la protege y la separa del resto de células del organismo, le da individualidad. Luego tenemos el citoplasma y en una posición más o menos central, en medio del citoplasma, en medio de la célula, se encuentra el núcleo. Y en el resto del citoplasma hay órganos celulares. Esos órganos celulares los vamos a subdividir en 2 grandes tipos: con membrana y sin membrana, o también podemos decir membranosos y no membranosos. Dentro de los membranosos tenemos las mitocondrias, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, que no Golgi, Golgi, porque era un señor italiano y se pronuncia así, y los lisosomas y las vesículas. Y dentro de los no membranosos tenemos los centriolos, los ribosomas y el citoesqueleto. La membrana plasmática o membrana celular es la membrana que, como decíamos antes, rodea la célula y es una bicapa lipídica. ¿Qué quiere decir eso? Que está formada por 2 capas superpuestas una encima de otra de lípidos. Esos lípidos los estáis viendo aquí en el dibujo, voy a poner la imagen más grande y es un poco diferente pero es la misma. Tienen como una estructura con una cabeza que es afín a el agua, es hidrófila, ¿vale? Y 2 patitas que no son afines al agua, al revés, huyen de ella, son hidrófobas.
¿vale? Le tienen como miedo, la fobia, hidrófobas, y la filia, que te gusta, pues hidrófilas. Entonces, tienen la cabeza hidrófila y las patitas hidrófobas. Entonces están dispuestas unas como del revés de las otras. Están las cabezas siempre hacia afuera y las patitas siempre hacia adentro. Porque así el exterior celular y el interior, que suele ser acuoso, pues tiene afinidad la célula por esa parte, y la parte que no tiene afinidad queda dentro, unida entre sí, protegida, y no toca el agua. Pero además, no solo hay lípidos en la membrana celular, también hay otro tipo de biomoléculas que son, por ejemplo, proteínas o glúcidos, o glucoproteínas, es decir, uniones de glúcidos y proteínas que a su vez se unen a la membrana celular, todos ellos, y pueden estar o bien por el lado de fuera o bien por el lado de dentro, es decir, hacia afuera de la célula o por dentro de la célula en contacto con el citoplasma, o a veces atraviesan entera. Y ese conjunto de glúcidos, lípidos y proteínas que hay en la membrana le confiere un carácter como si fuera un DNI, un carácter único a esa célula, y también le permite comunicarse con otras células o con mensajeros celulares durante los procesos metabólicos. Así que, aparte de la función de proteger y dar individualidad, tenemos la función de dar identidad y de comunicar. Y además, y por último, las proteínas, estas sobre todo las que atraviesan la membrana entera, aunque también hay unas que pueden hacer flip y cambiar de un lado de la membrana a otro, tienen función transportadora. Pueden o meter en la célula o bien sacar al exterior de la célula distintas sustancias o productos, depende de pues lo que interese. Pueden ser nutrientes, pueden ser productos que se han fabricado en esa célula porque su función es fabricarlos, pueden ser mensajeros del metabolismo, ¿vale? Y pueden entrar o salir de la célula gracias a transportadores, y a veces también son capaces de difundir directamente y entrar por la membrana y pasar, ¿vale? Así que aparte de la protección y la individualización, el dar el carácter propio a la célula y de tener funciones de comunicación, también pueden regular el intercambio de sustancias de un lado a otro. Como os avanzaba en el vídeo anterior a este, el rey del mambo es el ADN, porque es el que controla todo. Mediante su expresión de su información génica se controla el resto de la célula y el resto del organismo y el resto de las funciones vitales que tenemos los seres vivos. Ese está súper bien protegido en la célula eucariota dentro del núcleo. De hecho, está tan bien protegido que el núcleo está formado por una doble membrana, que a su vez esa doble membrana son bicapas lipídicas. Es decir, que hay como al final dos capas de lípidos, un espacio y otras dos capas de lípidos. Lo voy a poner aquí más grande para que se vea, ¿de acuerdo? Entonces, igual que la membrana plasmática o la membrana celular, los lípidos también tienen la cabeza hidrófila por fuera y las patitas hidrófobas por dentro, en ambas capas, tanto en la membrana nuclear externa como en la membrana nuclear interna, que da ya hacia dentro del núcleo. Y para permitir la comunicación, en este caso, suele hacerse a través de poros que también tienen naturaleza proteica, y son los nucleoporos, y también los podemos ver así en esta imagen. ¿Veis los agujeritos que hay entre la doble membrana? Pues esos poros nos permiten también la comunicación entre dentro y fuera del núcleo. Como adelantaba, dentro del núcleo tenemos ácidos nucleicos, que pueden ser el ADN, que está siempre dentro del núcleo, y luego el ARN, que se fabrica dentro del núcleo pero después sale de él, ¿vale? Y va al citoplasma y realiza otras funciones que ya avanzaremos después. Y luego el ADN se puede encontrar o bien en una forma más o menos filamentosa, cuando la célula no se está dividiendo, y en ese momento el ADN es cuando se está leyendo, se están viendo sus genes y se están utilizando sus funciones, o en forma de cromosomas, cuando va a ocurrir la división celular. Y además, en momentos en los que no hay división celular, aparece una estructura más o menos redondeada, a veces pueden ser uno, a veces pueden ser más, que son los nucleolos, y que también están relacionados con esa lectura y esa utilización del ADN. El citoplasma es ese medio acuoso, aunque es en total un 70 o 80% acuoso y un 20 o 30% de otro tipo de sustancias, que no es agua, que pueden ser biomoléculas que están en suspensión en ese momento porque vayan a realizar alguna función o se acaben de sintetizar, depende. En ese medio acuoso es donde están bañándose, de algún modo flotando, aunque no están tan flotando, ahora lo veremos. Bueno, se puede avanzar ya en esta imagen de aquí, porque suelen estar controladas por el citoesqueleto para que no vaguen por ahí, sino que estén más o menos colocadas siempre en una misma posición los orgánulos.
vamos a empezar por hablar de los orgánulos sin membrana, ¿de acuerdo? Primero hablaremos de los ribosomas. Los ribosomas son el conjunto del ARN ribosómico y algunas proteínas, y su función principal es traducir el ARN mensajero, que a su vez contiene el mensaje del ADN, a proteínas que luego van a realizar distintas funciones en el organismo. Os he puesto dos imágenes, ¿de acuerdo? Una de cómo sería el esquema de dibujo ideal y otra de cómo serían las proteínas en realidad. Pero os voy a explicar en el dibujo que tiene es un poco más sencilla de ver. Tenemos como si fueran dos subunidades que son como un sándwich, ¿vale? Y en medio se hacen como de escáner de alguna manera. En medio va pasando el ARN mensajero que se va leyendo y por otro lado va saliendo la cadena proteica. Si miramos en la imagen de cómo sería la proteína en realidad, aunque no se diferencian muy bien las subunidades, sí que podemos ver la cadena de ADN que tiene ese color así como más clarito y la cadena de proteínas que es esa cadena roja. El ribosoma sería lo morado. El citoesqueleto realmente no es que sea un orgánulo como los demás, sino que son fibras proteicas polimerizadas, ¿de acuerdo? Podemos tener distintos tipos de ellos, por ejemplo, fibras de actina, filamentos intermedios, ¿de acuerdo? Microtúbulos, y el conjunto de estos son los que regulan, por ejemplo, la posición de los orgánulos, la posición del núcleo, mantienen también a la célula en su tamaño y sus funciones sobre todo están relacionadas con el mantenimiento de la forma celular, pero también forman parte, en el caso de los microtúbulos, de los cilios y los flagelos que hay en muchas células. Y, por ejemplo, en el caso de los espermatozoides, que todos conocemos su gran flagelo, dentro lo que hay es un gran microtúbulo que es el que ayuda, junto con otros orgánulos y otras estructuras, al movimiento de ese flagelo, ¿de acuerdo? Y por último, los centriolos son dos especies de microtúbulos o tienen una estructura más o menos microtubular, aunque no es exactamente igual, ¿vale? Pues según el tipo de subunidades proteicas que tienen, que suelen encontrarse en la célula en una posición más o menos transversal el uno del otro, y al conjunto se le llama centrosoma. Su función es, durante la división celular, van alargándose, crecen esos microtúbulos, esos centriolos, y cazan los cromosomas y los separan en dos durante la división celular, uno a cada polo de la célula. Ya dentro de los orgánulos con membrana tenemos las mitocondrias, que también tienen doble membrana al igual que el núcleo, y dentro lo que ocurre son la gran parte de los procesos metabólicos de la célula, los procesos metabólicos relacionados, por ejemplo, con los lípidos o con la generación de energía a partir de glúcidos que se han conseguido en el citoplasma o hidratos de carbono. Y de hecho, como esta maquinaria suele estar dentro de la membrana interna, incluida dentro de la membrana interna, veis en el dibujo que hacen como unas crestas para aumentar así su superficie y poder estar haciendo más procesos metabólicos en más lugares de la mitocondria, de la membrana interior de la mitocondria a la vez. Y aunque tenéis esta imagen así como muy bonita, realmente una mitocondria al microscopio se vería como en la imagen gris, ¿de acuerdo? Aquí hay 3 mitocondrias, creo que se ven, una súper pequeñita, una mediana en la que ya se puede intuir las crestas y una grande. Con respecto al retículo endoplasmático, son un conjunto de sacos o sáculos que rodean al núcleo normalmente, ¿vale? Y podemos dividirlo entre retículo endoplasmático rugoso y retículo endoplasmático liso. La única diferencia es que el rugoso en su superficie tiene ribosomas adheridos que están encargados en ese momento de sintetizar proteínas. Esas proteínas después entran dentro de los sáculos del retículo endoplasmático rugoso y maduran. Mientras que en el caso del retículo endoplasmático liso, que no tiene nada en su superficie y por eso no es rugoso, se encarga sobre todo de la maduración de lípidos, no de proteínas. Una vez que esas proteínas en el retículo endoplasmático rugoso ya están maduras, salen y pasan a otro órgano que se llama aparato de Golgi o complejo de Golgi, que es un complejo también de sáculos más o menos aplanados en los que la proteína sigue madurando, y al final salen dentro de un pequeño saquito de una vesícula, ¿de acuerdo? Y ya pueden ir a terminar de madurarse y realizar sus funciones o bien dentro o fuera de la célula. Esas vesículas también tienen membrana lipídica, ¿de acuerdo? Y pueden quedarse dentro de la célula y almacenar sustancias dentro, o pueden salir al exterior, incluso pueden venir del exterior, ¿vale? Los lisosomas, por último, son un tipo de vesícula, también con su membrana lipídica, pero su función es la digestión dentro de la célula de sustancias.
o bien porque no nos interesa almacenarlas, o bien porque son sustancias tóxicas que es necesario eliminar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido súper interesante aprender de la célula. A mí me parece algo fascinante que dentro de una cosa tan pequeñita, porque las células miden micrómetros normalmente, ¿vale? Son como la milésima parte de un milímetro, es decir, la millonésima parte de un metro. Puedan ocurrir tantas cosas tan importantes y pueda realmente ser incluso un ser vivo de por sí, sin la necesidad de nada más. Así que cualquier cosa que quieras decir, si a ti también te parece impresionante la célula, si conocías los orgánulos, si no los conocías, si te queda alguna duda de algo que yo no haya explicado bien, lo dejas en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto.